Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores en esta tarde. Recuerden que En Privado es una cita que tenemos diariamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y hoy vamos a tocar un tema que para muchos puede resultar un tema espinoso, pero que tiene que ver con los hombres, con las mujeres, con los seres vivos en especial, con estos humanos que somos y que tenemos estas expresiones. Vamos a hablar del comportamiento masturbatorio, de la autoestimulación para obtener placer, para descubrir la capacidad orgásmica, la capacidad placentera. Y está con nosotros la doctora Luz Viviana Pazmiño. Ella es médica, ginecóloga, ella es especialista en educación sexual, trabaja con mujeres, es feminista y trabaja mucho por los derechos sexuales tanto de hombres como de mujeres. Y está con nosotros la doctora Ana Cristina Mayarino. La doctora Ana Cristina Mayarino es psicóloga clínica, sexóloga, educadora sexual también, y también trabaja con muchos jóvenes, hombres y mujeres. Bueno, mis queridas, y está con nosotros también Gustavo Andrade, a quien le damos un saludo muy especial, porque siempre Gustavo Andrade tiene aquí en este programa una participación muy especial. Doctora, aprovecho para saludar a las personas. Se me olvidó tu saludo, pero a Juan Fernando, nuestro comunicador y periodista, quien tiene toda la información acerca de cómo funcionan nuestras redes sociales. Así es, doctor, estamos muy pendientes de todas sus preguntas y comentarios. Recordarles que nos conectamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el perfil de Facebook Live de Lucía Nader Asociados y por la fanpage del Corrillo de Mao. También tenemos una línea para que nos escriban, es 322-423-2323. Doctora, tenemos a Gustavo en el programa más adelante. Perfecto, bueno, ningún comportamiento humano ha sido tan regulado como las expresiones sexuales. Y si de las expresiones sexuales se trata y han sido reguladas, la masturbación creo que ha sido la conducta sexual más regulada, más sancionada, más criticada, más satanizada, por decirlo de alguna manera, doctora Luz Viviana. Sí, definitivamente esta cultura patriarcal nos ha castrado en la parte sexual, igual que las religiones. O sea que ha sido definitivamente la parte sexual a las mujeres ha sido muy castigada. O sea, a la mujer le han enseñado, por ejemplo, ese mito que no tiene que tener relaciones sexuales, llegar virgen al matrimonio. Y una de las ventajas de la masturbación, que es un derecho sexual y que es muy importante, por lo cual aprendemos a acariciarnos, a tener un placer. A ver, ¿cómo te dijera? Nos han prohibido tanto, nos han dicho desde pequeños, exacto, que eso es una cochinada. Exacto, que hay una parte de nuestro cuerpo que es de acceso denegado. La masturbación, doctora Ana Cristina Mayarino, es algo más que tocarse los genitales y procurarse placer, porque cuando uno empieza a revisar acerca del tema, como que eso es lo que le dicen, no, es que la gente toca sus genitales, hombres y mujeres, para buscar placer. Pero detrás de eso no solamente hay una historia, sino que hay una historia de tipo biopsicosocial. Porque resulta que cuando los niños y las niñas desde que nacen tienen expresiones sexuales, y uno los ve muy bebés, 4 o 5 meses explorando sus genitales, y en ese momento no hablamos de masturbación porque es como un placer por el placer, es un placer circular, encuentran que hay unas zonas ricas en terminaciones nerviosas y las exploran. A diferencia cuando llegan a la adolescencia, en donde sí ya hay un objetivo específico, descubrir esa capacidad placentera. Sí, doctora, pero mira que hacia los 4 o 5 años también el niño se está tocando. Sí, o sea, digamos que hay manifestaciones sexuales desde que nacemos hasta lo último, hasta que nos morimos. Porque hay algo que se trata como de ocultar, las manifestaciones sexuales infantiles y las manifestaciones sexuales en la adultez mayor. Esos dos temas como que están vetados. Usted se imagina, por ejemplo, la mayoría de las personas dicen, si el niñito se toca sus genitales es de una precocidad, es como tiene una cosa rara. Y si un viejo se toca los genitales o una mujer mayor, uno dice, no, qué viejo, qué vieja tan perversa. Sí. Pero si se los toca a una niña le van a decir, vea cochines. Si se los toca a un niño van a decir, ay, mira tan lindo, se la pasa tocando. A veces no utilizan ni el nombre de pene, sino el pajarito o el gusanito. Sí, pero digamos que hoy en día las mamás son más permisivas y entienden más que sus hijos y sus hijas se toquen, ¿no es cierto? Aunque la mayoría tienen conductas evitativas.
los ponen a jugar, los distraen, como que sienten que algo raro están haciendo los niños. Lo que tú dices, como que están haciendo algo que podría generarles alteraciones de conducta, en especial en las niñas. Eso sí. Pero un día estamos en una reunión con un compañero psiquiatra y el psiquiatra, la niña empezó a tocarse como de 4 añitos y el psiquiatra le dijo, ve a tu cuarto y allá te tocas, porque eso se hace en privado. Claro. Y la mandó para su cuarto y ya siguió como si no pasara nada y me pareció una conducta muy correcta. De todas maneras, aprovechemos para decir que la masturbación es algo bueno, porque por eso se llama masturbación. Si fuera algo malo, la llamaríamos menosturbación. Y yo nunca he oído que la llamen menosturbación. Sí, además, digamos, las cosas no son buenas ni malas en últimas, sino que todo depende de lo que hagamos con ellas. Forma parte del proceso de desarrollo psicosexual de los seres humanos y está inmerso en las expresiones de sus conductas sexuales y está inmerso, como decía Ana Cristina y decía la doctora Luz Viviana, a lo largo de la vida de los hombres y de las mujeres. Lo que pasa es que cuando se llega a la adolescencia y viene toda esta carga hormonal y todo este proceso biológico, hay una mayor conciencia de los sentimientos sexuales. Claro, y además que el adolescente lo que quiere es liberar la tensión sexual. Claro, y aprende de su capacidad orgásmica, y aprende a jugar, y aprende a que sea más corta, que sea más larga, empieza a asociar las fantasías sexuales, etcétera. Lo de la conducta, por ejemplo, privada, me parece que es muy sano, claro, muy asertivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la conducta sexual en sociedades como las nuestras es una conducta privada, no es una conducta pública. Además que evitamos el abuso infantil también. Claro, por supuesto. Pero también sería bueno hablar que la masturbación tiene muchas ventajas. Por ejemplo, aumenta la inmunidad de las pacientes y evita que la persona sufra tantas infecciones. Se ha encontrado que aumenta la parte inmunológica de la persona. Segundo, hace que te aprendas a conocer tu cuerpo, que te gusta. Por ejemplo, socialmente o tenemos imaginarios de que la otra persona es responsable de nuestro orgasmo. En cambio, si tenemos autoerotismo, si nos masturbamos y conocemos nuestro cuerpo, y es importante que en este momento hablemos del clítoris, que el clítoris es un órgano que su única función es dar placer. Entonces, si yo conozco que me gusta, pues le puedo contar a mi compañero qué quiero que me haga o qué quiero que me acaricie. Esas son ventajas de la masturbación. Por supuesto, y yo pienso que de estas ventajas vamos a estar hablando a lo largo del programa, pero uno de los mensajes, uno de los mensajes más claros que queremos dejar en este programa es que las expresiones sexuales forman parte de la naturaleza y de la biología humana. Y entre esas expresiones sexuales está la autoestimulación, el reconocimiento de la corporalidad con un fin netamente placentero. Recordemos que la autoestimulación no tiene un fin reproductivo, tiene simplemente un fin de placer. Pero es que el placer sexual es un derecho humano. La claro, Organización Mundial de la Salud lo ha dicho como derecho. Entonces al principio nos enseñaban años atrás o siglos atrás que era solamente la función reproductiva de la sexualidad. Hoy tenemos que reconocer como padres solo unas decaditas atrás. Sí, unas decaditas nomás. Pero mira que tampoco es el placer sexual un derecho y que los hijos también tienen derecho a disfrutar de ese placer sexual. Pero mira, doctora, que tampoco unas décadas, yo te puedo contar que hasta en la época actual todavía ocurre la mutilación genital, la ablación, el miedo a que la mujer tenga placer, y hay unas culturas, decimos en el África, pero no aquí, solamente en el África, aquí en una Colombia, cultura, una comunidad de las indígenas. Las emberas, gracias que en este año y la gobernadora hizo unos contratos, firmó con ellos para ver si abolían la mutilación genital en esta comunidad embera, porque tenemos un problema con ellos. Murieron 2 niñas el año pasado y somos el único país de Latinoamérica que utilizamos todavía este método, ¿sí? La ablación genital. Y por morirse en estas 2 niñas hemos entrado al grupo de la disminución de la morbilidad de niñas, estamos altos por estas 2 niñas. Claro, pero bueno, lo importante es que nos pensemos en que los seres humanos en sociedades muy restrictivas o semi-restrictivas han percibido la sexualidad como algo que se debe regular porque es el que ocasiona muchos desórdenes de conducta. Ya sabemos por los estudios y por las investigaciones que eso no es así. La manera como los seres humanos expresamos nuestro placer tiene regulaciones determinadas por la conducta, pero son los mismos seres humanos los que aprenden
a cambiar esas regulaciones cuando van en contra de su propia humanidad, que es lo que ha sucedido en los últimos años. En los últimos años, en las últimas décadas, yo diría que en las 3 últimas décadas del siglo XX y en las 2 décadas que van corriendo de este año, son muchos los cambios que se han dado. Percibir la sexualidad más allá de la coitalidad, porque aún hoy en día, por ejemplo, estamos centrados en la coitalidad. Claro, y no sabemos expresar el erotismo con todo nuestro cuerpo. A veces hablamos de desgenitalizar un poco la sexualidad para que no sea solamente un acto coital, sino, como decíamos ahora, autoerotismo tiene que ver con reconocer y conocer todas las zonas de nuestro cuerpo, y no que solamente podemos vagina. hablar que no necesariamente es algo que hagamos solos. Es muy recomendable a veces hacerlo en parejas. Mira que uno cree que a la otra persona se va a molestar, ¿no? Y al contrario, a veces en las Puede ser un parejas juego erótico al muy hombre interesante. le puede gustar ver masturbar a la mujer igual a la mujer. Y muchas veces se ha terminado la relación sexual, tú no has llegado al orgasmo, tú le puedes decir a tu compañero si él está cansado o digamos que tú seguirte masturbando y haciendo frotis de tu clítoris, Claro, y lograr el orgasmo si no lo has tenido. Sí, y yo pienso que todas estas manifestaciones que se dan, vamos a tratar de irlas mirando escalonadamente. Miremoslas desde el punto de vista, digamos, adolescente, como un descubrimiento. Es importante que tanto hombres como mujeres conozcan su cuerpo para que puedan tener después una comunicación íntima con su pareja. Las personas que no conocen su corporalidad, en especial las mujeres, son mujeres que viven su placer a través de un otro. Y entonces, si eso que el otro hace sobre su corporalidad no es de su agrado, entonces en ese momento empezamos a ver y a observar, las personas que trabajamos en este campo, una serie de inhibiciones que les impiden expresarse de manera libre y abierta, de expresar de manera libre y abierta su sexualidad. Pero Lucía, ¿tú qué estás hablando? Historias reales, historias de vida en la voz de Gustavo Andrade. Y hacemos comunicación con Gustavo Andrade, nuestro corresponsal en la ciudad de Bogotá. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes, a todo ese maravilloso equipo de En Privado. Está conectándome desde la capital del país, muy atento a todas estas recomendaciones bien importantes. Y pues yo les tengo una historia de algo que hemos venido investigando desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con, no sé si ustedes recuerdan esta marca de sucaritas, de las hojuelas de maíz de Kellogg's. Ajá, ¿Sí las sí, recuerdan? Sí, claro. El gato. No sé si tiene muy claro esa historia de este señor Kellogg's, Bueno, la ahí, historia original. Sí. Sí, Sí, sí. te escucho. No, sigue. No, les estaba contando, bueno, el señor Kellogg's tenía un orfanato. Él hacía una labor social, él era una persona millonaria de su época, pero él tenía un tema con la alimentación y los niños. Él decía que se podía decidir el placer, sobre todo de los niños, de los adolescentes, esta curiosidad que tenían por medio de la comida. Las originales sucaritas no traían azúcar, eran hojuelas de maíz normal, sin azúcar. Ya fueron después los hermanos que encontraron que esto era un negocio y le agregaron azúcar. El punto es que desde la comida él decía que se podía frenar el tema de los adolescentes con esta curiosidad que le daba por tocarse, por la masturbación y todo eso. ¿Y todo esto a qué va? Recuerdo cuando me quedaba de mi abuelita que hacía ronda y nos decía las manos encima de las cobijas, ¿no? Cuando pasaban a mirar. Sí. Entonces volví ahí pasaba la hora otra vez. ¿Qué les dije? Que las manos encima de las cobijas, y tocaba dormir precisamente con las manos encima de las cobijas. Entonces, reprimir esto con los adolescentes o con los niños es más importante el diálogo, que es lo que siempre nosotros invitamos a todos los padres, a los hermanos mayores, a que hablen con los adolescentes y con los niños sobre la sexualidad abiertamente, sin tapujos y sin cambiarle las palabritas para que crezcan sin tanto inconveniente. Sí, mira, Gustavo, a propósito de eso que estás comentando, muchos mitos se tejieron alrededor del comportamiento masturbatorio y muchas cosas se les decían a los adolescentes para que no lo hicieran. Como que les Incluso salían pelos en las manos. que se brotaban, que les salían Que se iban acné. para el infierno. Exacto, y muchos sacerdotes, por ejemplo, cuando tenían muchachos en sus clases, entraban a la clase y decía, yo sé aquí
de estos que están en este grupo, ¿quiénes se han masturbado? Y resulta que los pobres muchachos Pues se la angustia, atolondraban. imagínate. Entonces claro, los que se atolondraban o se ponían asustados o colorados o algo, entonces eran señalados y estigmatizados. Realmente, y es así, a mí me encanta la parte histórica y de dónde sale, por ejemplo, el onanismo como un sinónimo de masturbación. Se decía que Onán, que fue un personaje de la Biblia, se casó con la viuda de su hermano y entonces no le gustaba la viuda de su hermano, como mujer no le gustaba, le tocaba tener sexo con obligación, pero no quería tener hijos con ella, y entonces dice que él empezaba pues el acto sexual, pero se retiraba y eyaculaba en tierra. Sí. Entonces fíjense que eso no era una masturbación, eso era un coito interruptus, pero de ahí es donde viene, digamos, la asociación con el término que no tiene nada que ver si vemos que son dos prácticas sexuales Diferentes. totalmente diferentes. Así es. Y algo que aclarar, doctora, también, que es que la masturbación es algo normal que no pone en riesgo al adolescente, ni al niño, ni a la persona adulta. Y se ni a pueden la- evitar porque embarazos claro, o las porque infecciones. Es que los padres consultan con angustia. ¿Será que él está haciendo algo indebido? ¿Será que le va a dar algún trastorno de personalidad? ¿Será que esto le va a traer consecuencias emocionales? Además, miren, hay mamás y papás perversos. Perdónenme que utilice esa palabra. Muchas mamás y papás lo que hacen es empezar incluso a subirse en el baño, en asientos o en A mirar qué están escaleras haciendo sus para hijos. mirar si hay, digamos, una ventana o algo, a mirar si sus hijos se están masturbando para culpabilizarlos. Y uno piensa que estos son prácticas antiguas. Yo hace muy poco, no más de un año, año y medio, me llevaron a un muchacho que porque supuestamente la mamá decía que tenía una práctica masturbatoria compulsiva. No tenía ninguna práctica masturbatoria compulsiva, un muchacho podía masturbarse todos los días o 4 o 5 veces a la semana, pero la señora vivía pendiente. Y entonces el psiquiatra me la mandó a consulta y entonces los dos coincidíamos que el problema no era el muchacho, sino Era de que el ella. problema era una mamá. Sí, pero voy a decir lo que siempre digo aquí en las mesas de trabajo, la falta de educación sexual que tenemos es terrible y los padres y las madres son los que más deficientes Pero son. además de la falta de educación sexual, yo pienso que a veces tiene unas condiciones psicológicas, unas Sí. alteraciones mentales Y unos muy prejuicios complicadas. Yo también. pienso Porque que hay somos una papás- sociedad muy enferma. Pero sí, estamos porque hay enfermos. papás y mamás que no tienen una educación sexual formal, pero que son sanos, tranquilos, abiertos, respetuosos como de la vida íntima de sus Imagínate hijos. subirse en un asiento a mirar qué está haciendo Claro. su hijo. Muchos papás lo que transmiten son sus miedos, los miedos que tienen respecto a su propia O sus sexualidad. enfermedades O que ellos no lo han mentales. hecho, O- pero mira que por ejemplo es bueno decirlo en el micrófono, si una madre llega a entrar al cuarto de su hijo y lo encuentra masturbando o él se retira, hágala que no vio, que no Claro. pasó nada. Pues por supuesto. Naturalice la situación. Exacto, Claro, hágala claro. tranquila y vuelve y salga y por qué entra sin tocar. Claro, a mí me parece, mire, cuando nosotros vemos a un adolescente encerrado, pueden estar pasando muchas cosas. Uno que esté en su privacidad, otro que esté conectado a las redes, u otro que tenga comportamientos de aislamiento. Otro fumando tabaco como Bueno, mi hijo, que en sí. estos días lo encontré fumando tabaco. Bueno, entonces una de las cosas es que los papás debemos tocar la puerta. Sí. ¿No es Exacto. cierto? Darle tiempo al muchacho que si está en un acto íntimo. No irrumpir su Exacto. privacidad. O mira, mamá, ahora salgo, no sé qué. Y entonces la mamá o el papá codifican. Hay muchachos, por ejemplo, cuyo encerramiento sí puede ser, digamos, una manifestación de un problema más grande, más complicado. Acuérdense que estos muchachos perfectos, estudiosos, silenciosos, son peligrosísimos en conductas de riesgo porque pueden después en algún momento atentar contra su vida, que este es un tema que hemos tocado Bastante ya. varias difícil. ocasiones. Exacto, es bastante difícil, pero lo más importante es entender que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan privacidad. Y que son sujetos, los adolescentes son sujetos sexuales, y de sujetos de derechos. derechos sexuales. Claro, eso es bien, bien Y hay que importante. respetarlos. Hay que respetar. Los hijos no son nuestros. Ni los cuerpos de nuestros- por de supuesto, nuestros hijos. Exacto. Al no ser nuestros, ni los cuerpos, ni ellos son nuestros, sus conductas, a no ser que transgredan la ley, empiezan a ser nuestro problema. Pero sus expresiones afectivas, amorosas e íntimas son
básicamente necesitan es un acompañamiento de los papás, no Mira, una regulación. Que yo a veces digo, si les enseñáramos una masturbación sana, que es algo natural, algo de ser humano, los muchachos empezarían menos rápido su vida sexual, por ejemplo. Tienen menos riesgos a un embarazo indeseado, hay menos riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Es aprenderse a hacer el amor uno mismo para más adelante hacer el amor con otro. Pero Ana Cristina, si tú aprendes a masturbarte, tú haces un empoderamiento sexual. Claro, y eso no me necesitas refiero. estar con otra persona, sino, ¿cómo te dirá? Que no te guste, pero estás porque deseas tener un Claro, contacto por eso sexual. dije, aprender a hacer el amor con uno mismo Exacto. es determinante para hacer el amor con otro. Y mira que Claro, eso uno para no las le puede personas decir a son- otro lo que a uno le gusta, Claro. Gustavo, si a uno, no es cierto si uno no sabe qué le gusta. ¿Sí? No Claro. le puede decir a otra persona qué me gusta si uno no sabe qué le gusta a Y uno. la obligación de uno es contarle al compañero que quiere uno que le haga. Por supuesto. Gustavo, adelante. Así es, doctora, y bien importante lo que ustedes anotan porque en algunos de los escenarios que nos hemos encontrado, algunos papás pues se escandalizan porque no saben cómo manejar el tema, y yo creo que a más de uno pues nos pasó. Esto sí ya es una confesión un poco más abierta, ¿no? Que lo hayan pillado a uno por allá en la época de la adolescencia, y la diferencia es cómo lo toman los papás, ¿no? Porque pues lo encuentran a uno en esa intimidad, como bien lo anota, pero ¿Sí? Se fue. Ay, Dios. Se aisló. Gustavo. Como que se cortó. Sí, parece que se cerró Bueno, el celular. sí se nos... ahora volvemos nuevamente y retomamos la comunicación. Lo Doctora, que- mira, yo sí. quiero decir también algo. La desinformación y todo eso también llega a conductas muy agresivas. En estos días consultaba a una señora porque encontró a su hijo de 8 años masturbándose, y esa señora le dio una paliza de Padre Señor Nuestro para que no volviera a realizar esa conducta. Entonces yo también pienso que las mamás tienen que aprender de que sus hijos se van a tocar porque es que ahí sienten placeres. Pero porque ella Inevitable. también se ha tocado. Ah, no, totalmente, pero lo quiere hacer sentir culpable de algo que es totalmente natural. Sí, además porque mire, hay muchas, digamos, falsas interpretaciones. Si una persona siente que lo que está haciendo con su cuerpo es malo, también va a percibir Sí. que lo que el otro está haciendo con su cuerpo Está también es proyectando. malo. Entonces, vamos a irnos centrando para que trabajemos cuáles son las ventajas y las desventajas que podría tener, por ejemplo, una conducta masturbatoria. Muchas personas piensan que si un adolescente se masturba con bastante frecuencia, ese adolescente entonces va a tener problemas relacionales más adelante. Ojo con estas cosas, porque estos son mitos que hacen mucho, mucho daño, aún más que mitos, falsas creencias. Un adolescente con un concepto de valor personal corporal inadecuado, un adolescente que no se siente exitoso, un adolescente con una autoestima muy baja, que siente que sus relaciones con el otro sexo o con los que se relaciona son relaciones fracasadas, sí podría desarrollar conductas, pero no por la masturbación, sino que la masturbación es el refugio porque no puede Sí, porque se socializar. aísla. Más vale es Exacto, como una exacto. evitativo. Exacto. Una conducta Entonces, la evitativa. falsa creencia es pensar que El la adolescente masturba- se aísla porque se va a ir a masturbar, y eso es lo que piensan. Sí, no, pero un momento, estamos hablando de un No. adolescente cuya característica de personalidad sea Sí. el aislamiento y tenga dificultades con su concepto de valor personal. También busca la masturbación como descarga Como un y como una, refugio. exacto, como Pero un lo refugio. asocian también, y es la personalidad que él tiene. Claro, pero esas personalidades no le permiten, digamos, la socialización, y lo que hay que trabajar es en la socialización, no en la No en la masturbación, masturbación. es lo que queremos Claro. decir. Exacto. Entonces, eso es bien importante. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Asocian y hacen esos imaginarios. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Y nuestro tema de salud tiene que ver con la Alimentatón 2018, porque un cuerpo bien alimentado, un cuerpo bien nutrido es un cuerpo sano, y mente sana, el cuerpo sano. El 16 de octubre del 2018 se va a conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Los bancos de alimentos en Colombia están invitando a que todos nosotros participemos en el primer Alimentatón, a realizarse entre los días del 16 al 20. Mire, estas alimentatones se celebran en la mayoría de los países del mundo, digamos,
más desarrollados o semidesarrollados. ¿Para qué? Para ayudar, por ejemplo, a que se pueda controlar el hambre en aquellos países más necesitados. Pues este año se va a hacer la lucha contra el hambre en Colombia. La primera, Alimentatón. La comida se disfruta más cuando la compartimos. Por eso queremos invitarlos a todos ustedes para que vayan y donen productos de la canasta básica familiar, que son alimentos no perecederos, como arroz, pasta, aceite, lentejas, sardina, atún, azúcar, panela, frijol y sal. Y entonces ustedes no tienen que llevar todos estos alimentos, si no puede llevar sino una libra de arroz, o una libra de frijol, o una librita de sal, o un paquete de pasta. Todos podemos hacerlo, todos lo podemos hacer. Se espera recoger 1.000 toneladas. Las personas que estén interesadas en las diferentes ciudades del país, que son 17, pueden entrar en www.abaco.org.co y ahí en su ciudad le dicen, mire, en tal sitio. Por ejemplo, aquí en Cali van a estar en los sitios, en los puntos de la 14, recibiendo estas donaciones de las personas. Pero también hay otros sitios en Cali, fuera de los almacenes de la 14, que van a recibir estos productos. Y lo más importante es que cada uno de nosotros pensemos que de nosotros depende que una familia o una persona no se acueste con hambre, de tal manera que estemos pendientes de las noticias. Les vamos a estar informando dónde son los centros de acopio, y entren a www.abaco.org.co, y Juan Fernando tiene información de nuestras redes. Así es, doctor. Aprovecho para saludar a los que se conectan con nosotros en este momento, recordarles que estamos muy pendientes de sus preguntas y sus comentarios. También recordarles el tema de hoy, autoerotismo. Sí, señor. Bueno, y Gustavo ya tiene nuevamente comunicación con nosotros. Gustavo. Así es, doctora, muy importantes todas estas recomendaciones y todas, sobre todo el tema cultural, que la gente entienda que esto deja de ser cifras. He escuchado lamentablemente en algunas emisoras haciendo algunos rankings, unas mediciones sobre quiénes se masturban más, los hombres o las mujeres. Pues en un concepto personal eso queda en ese plano personal, no importa si son más los hombres o si son más las mujeres, sino que se haga de manera consciente, responsable, respetando su cuerpo. Y tal vez sí algo que tal vez usted ha notado ahorita, doctor, que sería bien importante y que además me han preguntado muchas veces, y es si una excesiva masturbación, si una persona que se masturba muchas veces al día puede llegar a tener algún tipo de afectación en salud o eyaculación precoz, algún tipo de problema de tipo sexual o algo así. ¿Eso tiene algún tipo de restricción o debería esa persona parar con esa práctica tan excesiva? A ver, lo primero que tendríamos que definir es que es excesivo. Para unas personas, por ejemplo, hacerlo 2 o 3 veces al día puede ser excesivo, para otras una vez al día puede ser excesivo, para otras 3 veces a la semana puede ser excesivo. Realmente no hay una frecuencia que determine si es excesivo o no. Y que no va a salir callo. Eso es muy importante recordar y decirles que no se preocupen que callo no sale. Yo diría, doctora, que puede haber algún problema si eso nos evita hacer nuestra vida cotidiana. Si eso, por ejemplo, no nos permite socializar, no nos permite ir a trabajar, hacer nuestras actividades continuamente, ahí sí habría un problema que revisar. Pero no es por la frecuencia, sino porque no te permite realizar tus actividades cotidianas. Cristina, o de pronto prefiere masturbarse, pero no tener contacto con la compañera que él tenga. Claro, pero ahí sería problema. Sí, claro. Sí, porque pueda que se baje tanto el deseo que ya no le dan ganas de estar con la pareja. O que ya no prefiere estar con otra persona. Lo que pasa es que la invariabilidad del estímulo, ¿qué es invariabilidad? Cuando una persona tiene una sola forma de satisfacer sus impulsos sexuales, una forma única y exclusiva, y ningún otro estímulo empieza a ser efectivo en ese organismo. Cuando esas cosas suceden, las personas, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, aquel que se condicionó a que solamente puedo tener satisfacción viendo pornografía, o aquella mujer como una paciente mía que solamente podía obtener gratificación sexual si abría una página, la misma página de un determinado libro, y la podía leer, o si lo hace de una determinada forma y no hay otra forma. Entonces puede suceder que, vuelvo y les insisto, lo que decía antes, que un adolescente, por ejemplo, con problemas de autoestima se refugie, pero es porque tiene dificultades para socializar. La causa no es la masturbación, el problema son las características de personalidad de los individuos. Lo que dice la doctora Luz Viviana,
muchas personas que llegan a las relaciones de pareja con estos condicionamientos, con unas altas frecuencias, por ejemplo, de masturbación, tienen, digamos, más satisfecha su respuesta sexual, tienen menos apetito sexual y buscan menos a su pareja. Nosotros lo vemos en terapia muy frecuentemente. Doctora, pero para completar un poco la pregunta de Gustavo, yo sí quiero hablar un poquito del afán en que muchos hombres se masturban. Es que masturbarse no es malo, pero muchos jóvenes lo hacen simplemente por liberar la tensión sexual. Y digamos que el afán es un enemigo de la sexualidad, porque no nos permite gozar de ese placer. Entonces muchos chicos lo hacen con tanta afán que simplemente es liberar la tensión sexual, que sí puede predisponer, digamos, la aparición de una eyaculación precoz, porque crea un condicionamiento. O sea, se acostumbran que a cualquier placer, pues el cerebro eyacula, porque el cerebro es el que maneja el reflejo eyacular. Pero Ana Cristina, perdona, allí es muy importante recordar que una de las ventajas que la doctora estaba haciendo como un señalamiento es que yo a través del autoerotismo puedo prolongar el momento o el proceso de eyacular. Claro, yo hablo de la fase. Entonces lo puedo alargar y ahora discutíamos eso, que sabemos que el orgasmo y la eyaculación son dos procesos que ocurren casi simultáneamente, pero no es lo mismo. Entonces yo a través de la masturbación puedo prolongar mi eyaculación por eso y disfrutar hablo más. del afán. Sí, pero además el afán, ojo con esto, asociado a situaciones de ansiedad. Sí. Está el muchachito o la muchachita y se mete en el baño. Ya no se y entonces, exacto. Entonces empiezan pues su proceso y empiezan a tocarle la puerta, fulanito, apúrele, que tenemos todos, nos vamos a bañar, usted no sé qué, nos va a dejar sin agua caliente. Bueno, en fin, el miedo a ser descubierto. Cuando estos muchachitos adolescentes empiezan con sus noviazgos y empiezan a tocarse y a estimularse y empiezan a oír los pasos del papá en el segundo piso, entonces empiezan a tener las necesidades, empiezan a estar muy ansiosos y la necesidad de terminar muy rápidamente. Yo creo, Gustavo, que ustedes todos pasaron por esa etapa. Y a veces eso sí, como dice la doctora Ana Cristina, crea condicionamientos y crea esto que llamamos eyaculación precoz, que realmente es un exceso de ansiedad en la mayoría de los casos. Y recordar que, por ejemplo, los hombres, los adolescentes, ellos hablan y comentan, y así es que ellos van aprendiendo porque hablan. En cambio, las mujeres, como no comentan, como no dicen, ellas lo aprenden más ocasionalmente, es un tema casi vedado con la ducha. Femeninas. O sea, ellas la van aprendiendo. Ya no tanto, ya las mujeres hablábamos y somos más abiertas. Pero no sé, yo todavía veo de adolescentes que preguntan, masturbarse es malo, yo lo puedo hacer, eso no es, porque obviamente tienen unas educaciones castrantes, restrictivas, metido mucho en lo religioso, pensando que se van para el infierno, aún todavía. ¿Usted creyó alguna vez que se iba a ir para el infierno, Gustavo? Ay, pero lo llevan a uno contento, eso es importante. Ay, uno va contento. Ay. Sí, más de una vez me hicieron sentir culpable, la verdad, pero bueno, ya después uno va aprendiendo. Entonces, ya vio que no le pasó nada y entonces se tranquiliza. Sí, no había problema. Sí, mi papá me decía que hacía entrar al baño, se pone a aplaudir, ¿no? Hasta que salga para saber qué estaba haciendo. Sí, silbe y aplauda. Gustavo, hola, ¿qué te gustaría más, el infierno o el cielo? Uy, no sé, donde se pase más rico, donde uno esté más tranquilo. Sí, además, miren, lo importante es que ningún comportamiento sexual ha sido tan restringido como el comportamiento sexual. ¿Por qué? Porque como estaba comprometida la parte reproductiva y se necesitaba que esa regulación fuera dentro del marco de la normatividad de esa pareja monogámica, exclusivista y fiel. Para la reproducción. Exacto, para la reproducción, para la parte económica, para muchas relaciones psicosociales, entonces se llenó de mitos del asunto. No, y porque el hombre tiene mucho miedo de criar el hijo del otro. Por eso es que reprime tanto la sexualidad o miedo a la infidelidad. Por eso inventaron los cinturones de castidad. El hombre se iba para la guerra, se iba para otra ciudad y colocaban el cinturón de castidad. Claro, a la mujer. porque, a ver, cuando los hombres eran nómadas y las mujeres eran nómadas, la única que sabía de quién era el hijo era ella. Claro. Pero con el asentamiento, entonces se necesitaba no solamente conservar ese trabajo que hacía ese hombre, transmitirlo a los suyos, y lo que dice la doctora Luz Viviana, yo no puedo darle lo que yo he trabajado al hijo de otro o a un hijo desconocido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regular el comportamiento, claro. Asegurar el comportamiento sexual de la mujer. Estos temas son absolutamente fascinantes, porque además de todos estos temas que en apariencia son expresiones humanas, está todo este marco psicosocial,
cultural, histórico, porque es que las cosas no se dan así porque sí. Gustavo, ibas a decir algo. Sí, no, es que, sino que no quería cortar la idea, es que hace poco conocí un caso muy cercano, una pareja muy joven de casados, ellos empezaron a tener ese distanciamiento, ya no tenían relaciones sexuales, ya no tenían intimidad poco a poco, las peleas empezaron a incrementar, y él solamente encontraba, y discutían por el tema de la pornografía, a ella no le gustaba ni 5, le parecía una aberración cualquier tipo de pornografía, y pues él frecuentaba algunas de las páginas. Entonces ya empezó a encontrar como en esa soledad de las páginas y él como su satisfacción, y cuando ya arreglaron las cosas era un poco difícil volver a tener esa intimidad entre los dos. Volver a conectarse. Ya, digamos, han venido mejorando, pero ese tema fue muy difícil porque pues lo manifestaba y no sabía cómo manejarlo porque le había perdido el interés a su esposa, le había perdido las ganas, entonces se encontraba era esa satisfacción estando solo y pues obviamente masturbándose con la pornografía que encontraba que a su mujer no le gustaba, entonces generaba como un doble rechazo. Claro, pero ahí es donde estábamos hablando, Gus, ahí es donde estábamos hablando de la invariabilidad del estímulo. Cuando el estímulo es único y para lograr satisfacerse, entonces hay que buscar pornografía. Y muchos hombres quieren involucrar a sus mujeres para que miren pornografías, pero si ellas han estado bloqueadas con relación a mirar eso y no se dan ese permiso, realmente se constituye en una agresión. ¿Por qué? Pues porque uno no debe hacer lo que no quiere hacer. Y si a uno está viendo escenas eróticas y no le gustan, hay unas mujeres que están como en neutro, como la palanca en neutro, y dicen, ve, yo voy a mirar a ver si me gusta o no me gusta. Pero hay otras que ven esas escenas y las rechazan y sienten que no van con ellas, que no forman parte de sus estímulos disparadores. Y definitivamente es muy importante recordar que en una pareja todo es permitido siempre y cuando los dos quieran, pero cuando uno de los dos no quiere, no hay que obligarla. No, por supuesto. Entonces imagínate que te impongan a ti, por ejemplo, comer zapallo, tomar el jugo de tomate de árbol si no te gusta. Pues entonces... Es que lo que para uno puede ser inhibidor, para otro puede ser incitador. Exacto. Y es tan importante, entonces, ¿cómo combino yo mi excitación, por ejemplo, y utilizo ocasionalmente la pornografía, pero utilizo otros estímulos cuando esté con la pareja? A veces es falta de creatividad, falta de ingenio, de imaginación y un poco de esfuerzo. Y también sería muy bueno hablar que existen unos juguetes sexuales y unos vibradores que también pueden servir para tener mi autoerotismo, para masturbarme, para poder lograr mi orgasmo. Si quiero ser penetrada, me puedo penetrar con un vibrador. Eso es bien importante. Y ahora hay todo tipo de vibradores. En estos días estaba viendo unos dobles, anales, vaginales y hasta con cresta de gallo para el clítoris. Sí, claro. No, mire, hay unos que se llaman, bueno, yo voy a decir la marca porque como en este momento nosotros no estamos, digamos, pegados a determinados patrocinios, pero por ejemplo hay unos vibradores suecos que son una fantasía, son absolutamente maravillosos y me parece que es una anotación muy importante. Porque definitivamente, por ejemplo, aquellas mujeres que creen que son anorgásmicas, a veces el uso de vibrador acelera los procesos y cuando se aceleran los procesos y empiezan a tener la sensación orgásmica, ellas empiezan a encontrar muchas estrategias para lograrlos en unos tiempos menores a los que lo podían hacer antes o no lo lograban. Claro que sí, pero mira que esas mujeres que nunca se han tocado, pues usar un vibrador a veces es agresivo. Sí, eso es poco a poco. En cambio hay unos dispositivos como la bala vibratoria que son pequeñitas y que empiezan a dar pequeños estímulos en los senos, en el clítoris, entonces puede empezar con pequeñas cosas, no tan agresivas y puede que no sean tan penetrativas como el vibrador. Pero yo también tengo un secreto a veces con mis pacientes cuando me dicen, doctora, yo no siento nada con mi marido. Le digo, ¿te has masturbado y has pensado en el vecino? Eso a veces, miras cómo le va de bien. Fantasía sexual, el recurso erótico. Lo importante es que él no lo cuente al marido. Eso es lo más importante. Es muy cierto. Claro, eso es lo más importante, porque imagínense ustedes el lío que se le vuelve a esta señora. Imagínense, Gustavo, que su mujer le diga, ay, mira, ¿sabes qué? Es que para yo poder tener un orgasmo tengo que pensar en el vecino. Complicado, ¿no? Por supuesto. Yo tengo una historia frente a eso. Es esta terapia, ustedes obviamente manejan mucho más la terminología, es una terapia con estas bolas chinas, ¿no? Esta señora jamás había tenido un orgasmo y ella estaba trabajando el tema de las paredes vaginales, de los músculos, con estas bolas, ¿no? Entonces ella no había conocido su punto G y ella iba manejando y tenía el tema, tenía las bolas, estaba en el momento de la terapia
y cogió un hueco y se le acomodaron y se estrelló la señora. Obviamente duró ahí sentada en el carro. Esto es una historia real. Sí. Es una historia real que sucedió acá en Bogotá. Tuvo un accidente menor, no hubo lesionados. Lo único fue que le cambió la vida a esta señora Se completamente. estrelló porque contenta. se estrelló gracias No había a que plata para existió. pagar ese estrellón, pues, mejor dicho. no Claro, importaba. claro, no, ella absolutamente feliz, y ella empezó pues como a contar la historia a sus amigas y a decirles que ensayen otro tipo de alternativas. Lo que ustedes apuntan es completamente cierto, que las mujeres empiecen a conocerse por medio de los juguetes. Hoy en día en redes sociales y en la internet encuentran toda clase de variedad. Los que ustedes mencionaron hay con sabores, con colores, con olores, de luces, de Texturas, pilas, formas eléctricos, de todas las formas. Y es interesante, no solo las mujeres, sino los hombres, porque esto es un juego que es chévere compartirlo también en pareja. A mí También hay mi masturbadores pareja, masculinos. No, y cuando lo propone mejor es cosas que no así, alegan chévere. ni lo controlan a uno. Ni le dicen frígida, ni nada, no hay calificativos No, frente al asunto. hasta le Bueno, sacaron- no, pero no hay como hasta el le sacaron contacto canción. corporal. Ese cuerpo a cuerpo también es una delicia. Claro, los besos, las Sí, caricias, los claro, abrazos. claro. Pero mira, Hasta le sacaron canción al vibrador, ¿no? Esta Cani García le tiene una canción. Sí. Mi amigo en el baño, se llama la Ah, sí, canción, y sí, fue un sí, éxito. sí, fue Esta todo un canción se la éxito. dedica a ella al vibrador. Sí, claro. Claro, además porque lo que decía la doctora Luz Viviana, no es un juez, no es un censurador, no es alguien que está observando cómo reacciona usted, ni le está preguntando, ¿te sientes bien? ¿Te gusta así? No sé qué, ¿quiere que lo hagamos hacer de otra manera? ¿Llegaste? Bueno, cosas de esas. Entonces, pero definitivamente volvemos a lo mismo. Preguntan tanto Pero- que uno no llega. Pero mira que muchos Cuando uno hombres, está allá y que muchos ya hombres le llegó, tienen no. miedo a que sus mujeres usen vibradores. Porque como que será que le va a dar más placer que yo. No, ¿Será? eso- Y pero eso es por totalmente, para eso están machismo. hechos precisamente. Y muchas veces restringen el uso de los vibradores por parte de sus esposas. Mire, yo tenía un paciente, bueno, que al fin terminaron usando vibradores y llegó muy deprimido a la siguiente consulta y dijo, no, yo con ese aparato no puedo competir. Claro. No, La pero Entonces, velocidad, el punto donde da, Exacto. donde estimula. Claro. sí, pero mira que una paciente yo le conté los vibradores, ella tenía muchas quejas al marido y todo eso. Pues fue y lo compró y le dijo al marido sin decirle que le tenía una sorpresa. Y le ha dado una trompada que porque no le consultó y porque le había faltado el respeto, que si creía que él no la podía satisfacer. Y no puede. Y fue la paciente y me buscó al consultorio y me dice, doctora, no me vuelva a dar esa recomendación. Le Pero ponen el es- vibrador y en es la que cabeza. no existe un ser humano sobre la faz de la tierra que sea capaz de satisfacer a otra persona. Eso de que eso es como un piano, que entonces si es buen pianista te saca las mejores notas. No. No. Los buenos amantes son aquellos que tienen una representación emocional y mental en la vida de uno, y uno es el que los transforma en buenos amantes. Lo que para una mujer puede ser un excelente amante, para la otra puede ser el peor polvo del mundo. Voy a decir Totalmente. algo que va a parecer terrible, pero Si definitivamente... le va a parecer terrible, no lo diga. Pero me parece que es como lo que explica. Definitivamente el cerebro es el órgano más grande Claro, sexual el que más tenemos. importante, Entonces es muy claro. importante uno estar conectado. Entonces las mujeres a veces no se meten al cuento, entonces es muy importante uno meterse al cuento. Y yo muchas veces les digo, hagan de cuenta que son Blancanieves con los 7 enanitos, que todos entran por todo lado. Y entonces va a ver que si no tienen un orgasmo. Claro, claro, el peso de la fantasía es lo que hace que usted transforme a esa persona que tiene al lado en realmente el mejor amante. Con los 7 enanos o sin los 7 enanos, pero lo importante es, acuérdense que lo que Lo creemos, erótico que creamos, percibes. Ajá. exacto, lo erótico. O sea que tenemos que el cerebro estimularlo mucho. Mucho. Además es que hay personas que no tienen referentes eróticos en sus cogniciones, no hay cogniciones eróticas. Lo primero es uno admitir el tema desde lo cognitivo, después la relación con lo emocional. Entonces cuando ya eso que pensamos se vuelve una emoción y relacionamos lo que pensamos y lo que sentimos, el cuerpo empieza a reaccionar y de ahí para adelante pues es una cuestión solamente de técnica. Por eso las mujeres deben darse el permiso de fantasear. Y el permiso de masturbarse en pareja. Claro, Eso. pero si empezamos a estimular la mente, obviamente, como decía la doctora Lucía, estimulamos las emociones y estimulamos el cuerpo. Este tema sabemos que algunos estarán echando cruces. No queremos escandalizar a nadie, lo que queremos es dar una visión científica y seria acerca de qué sucede en la cotidianidad y en la intimidad
en especial de las mujeres. Para los hombres, el solo hecho de que sus genitales son mucho más evidentes, que con cualquier roce pasa el viento, pues y ya están erectos, ya están listos, pues eso es una cosa mucho más sencilla. Los genitales de las mujeres son más ocultos, hay que explorarlos, ¿sí? Hay que entrar en ellos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ha sido fuente de grandes infelicidades en las mujeres, de grandes neurosis y de grandes angustias, de tal, mire, las mujeres, porque ya ahora no vemos en los servicios de urgencias mujeres torcidas, ¿no es cierto? Con cuadros conversivos, ¿no? Que se les torcía la boca, las manos y todo. ¿Por qué? Porque han empezado a acceder a ese placer sexual, han empezado a acceder a su corporalidad, y el solo hecho de aceptarlo y disfrutarlo pues baja los niveles de ansiedad, no hacen cuadros ansiosos y pueden, digamos, disfrutar la vida de una manera mejor. Sí, Lucía, lo que tú dices, este programa generalmente o lo hicimos o cada una piensa. Yo, por ejemplo, pienso que la idea es que entiendan que el masturbarse es un derecho sexual que tenemos, es un derecho al placer. Y lo importante es que vamos a conocer y nos vamos a dar cuenta ese órgano que parece pequeño y no es tan pequeño, que es inmenso, que es el clítoris, que es el órgano para el placer. Es el único órgano humano destinado solamente al placer. Y No le sirve digo, para nada más. Y es bueno decirle también a los hombres, como decíamos en un programa, que no se peguen, que eso no es un timbre, ¿te acuerdas? Que despacio y suave, que hay que acariciarlo. Que aprendan a estimular. Exacto. Claro, pero a ver, un momento. Es que el problema es que por lo general necesitamos que todos seamos maestros y alumnos. Si el alumno no le pregunta al maestro, o si el maestro no le dice al alumno cómo hacer las operaciones matemáticas, el alumno no las va a aprender a hacer. Entonces las mujeres tienen que conocerse para poderle decir a la otra persona cómo le gusta y en qué tono le gusta. Me encantó, Bueno, ese es el cierre. Que nuestro tiempo se terminó. Gustavo Andrade, un abrazo muy especial, muchísimas gracias por tu excelente compañía, lo mismo a estas dos profesionales tan queridas por su maravillosa participación aquí en privado hablando de estos temas que, como les decía, pueden resultar espinosos, pero que de muchas maneras van a contribuir a una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. Un abrazo para todos y para todas. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.